Bueno, en realidad ellos tienen que aprender a autorregularse y nos damos cuenta que muchas veces se trata de saber un poquito, eso es la responsabilidad, que sepan compensar un sacrificio a corto plazo por uno a largo plazo. Es decir, una persona que es capaz de hacer estudio, aunque podría ir a jugar, está siendo capaz de modificar sus emociones y sacrificar algo que es a corto plazo por algo que es a largo plazo. En realidad es autocontrol, porque a todos nos cuesta, ¿verdad? Que cuando tenemos que hacer algo nos cuesta, tenemos que autocontrolar, me gustaría hacerlo. Pero es una cosa que si la entrenamos de pequeño, tiene mucho que ver con el éxito que tengan ellos en la vida. Hay un experimento que se hizo con niños que yo lo vi en el programa de FUNSEC, es muy interesante y que tiene que ver en todo el campo de la psicología que se ha trabajado con el autocontrol, de unos niños que se les ponía como experimento, se les ponía en la sala, como aquella, imaginaos que se ponían con un reloj y les ponían un plato con chucherías y le decían a los niños, mirad, estas chucherías son para ti. Tenían hambre, ¿no? A la hora de que tenían hambre. Estas chucherías son para ti, pero no te las puedes comer hasta que pasen 5 minutos. ¿Qué haríais si os pusieran algo así? ¿Verdad que...? Entonces cerraban la puerta y habían varios tipos de estrategias entre los niños. Había niños que pasaban lo que le habían dicho, se los comían, solo cerrar la puerta. Habían otros que intentaban distraerse, empezaban a cantar cancioncillas y aguantaban el tiempo. Habían otros que empezaban, se comían una, luego se distraían, luego comían otra y al final se las comían. Había diferentes estrategias. Pues son estudios longitudinales que luego iban a buscar a estas personas 20 años después y todos los que habían tenido autocontrol en no comerse las chucherías eran personas que tenían más grado de satisfacción en cuanto a su trabajo, en cuanto a su vida, habían conseguido más cosas en la vida. Porque la vida al final, el sacrificio es eso, ¿no? Que tú te sepas retener de algo que te apetece, tengo un dinerillo, me quiero comprar una moto, me la compro, ¿no? O diga, no, lo necesito para estudiar, no sé qué, no sé cuánto. El saber el autocontrol, y eso es algo que se puede empezar a trabajar desde que son pequeños. Entonces, en cuanto al estudio, cosas que podemos decir. Primero, ¿por qué no estudian muchos niños? Pues que entendamos que los niños son sujetos, son humanos, pero que muchas veces cometemos el error de tratarlos como adultos. O sea, muchas veces yo creo que adolecemos, y mira que soy psicólogo, adolecemos de demasiada información. Todos hemos escuchado supernanis, somos psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, y cuando nuestro hijo tiene algo, queremos tratarlo. Hijo, explícame por qué no estudias. Mira, os voy a explicar un caso. Estaba yo en el aeropuerto esperando a mi mujer, un día tan tranquilo, y hace bastante tiempo ya, pero siempre me quedó marcado esto. Había una mujer que estaba sentada a mi lado con un niño y estaba leyéndose su revista, tan tranquilo, y el niño pues tenía los pelos de punta, no sé qué, no sé. Se me acercaba un poco y yo le sonreía, como me gustan los niños, y vino y me pegó una patada en la espinilla. Yo me quedé, no me lo esperaba, me puse la mano en la espinilla y este niño, pero no le iba a regañar porque era un niño que no conocía. Entonces, al cabo del rato, yo me quedé mirando, pero la madre no hizo absolutamente nada. Siguió mirando su revista y dije, ¿qué le pasará? Al cabo del rato me vuelvo a poner así tan tranquilo, me despisto otra vez y ¿qué hizo el niño? Me volvió a dar otra patada en la espinilla y ella, enfadado, me giré descaradamente a la madre a ver si le decía algo. ¿Y sabéis lo que le dijo la madre? Ven aquí, Pablito, y dime tú, ¿qué te ha hecho este señor para que tú le des una palabra? Explícame, cuéntame. Entonces, eso me hizo a mí reflexionar y pensar. O sea, ¿por qué ese niño pegaba patadas? Porque llamaba la atención, porque era divertido. Pero ¿verdad que el niño no le decía, mira mamá, yo pego patadas porque tengo un complejo de que no... O sea, ¿por qué? Porque no había un castigo, ¿no? Porque no había lo que teníamos antes, el temor del que hablaba y que, uy, ¿cómo lo hagan? Porque los niños no tienen un comportamiento responsable. Somos los adultos y a veces no lo tenemos. No tienen un comportamiento responsable, a veces tienen que atender a estímulos externos. Somos los adultos, ¿eh? Somos los adultos mismos, que muchas veces vamos conduciendo y ¿por qué levantamos el pie del acelerador? Porque pensamos, uy, que el día de mañana que puedo tener un accidente, puedo hacer daño a mi familia, puedo hacer daño a vosotros. ¿O por qué levantamos el pie del acelerador? Porque nos multan, porque nos hacen la parada. Si somos los mismos adultos que a veces no tenemos un comportamiento responsable, que sería levantar el pie porque pensamos en las consecuencias,
¿Cómo queremos que un niño se autorregule con responsabilidad en cuanto a los estudios? ¿Qué es lo que necesita? Mira que yo soy psicólogo, ¿qué es lo que necesita? Disciplina. Disciplina, premios, autoridad y saber que tiene que ir al colegio porque no le queda otra. Luego ya entenderá el día de mañana que es por su bien y se lo tendremos que decir también, pero no podemos negociar en eso. Y no le queda otra que hacer deberes. Y no le queda otra que hacerlo en un tiempo y no le queda otra que hacerlo porque es lo que le toca. Entonces, tenemos que utilizar reforzadores de la conducta como son premios y castigos, pero tienen que ser unos determinados premios y castigos. Fijaros, son unos buenos modificadores de la conducta, pero hay que saber utilizarlos. ¿Qué tipos de premios y castigos utilizáis? Lo que más le gusta. Lo que más le gusta, como reforzador. Por ejemplo, le gusta mucho ir a jugar a fútbol. Le gusta ver la tele, por ejemplo. Pues yo, cuando el día que no hace lo correcto, pues le digo, pues te quedas en tele. Muy bien, eso es un castigo, porque estás castigando con algo, pero es un castigo que aconsejamos, que es mucho mejor, que se llama un castigo negativo. Negativo en el sentido que quitas algo que le gusta, no negativo de malo, ¿no? Castigo positivo es que le das algo que no le gusta, como el azote o ahora te pongo así frente con los libros, es hacer algo que no te gusta, ¿no? Pero si tú le quitas y utilizas castigos negativos, tienes mejor resultado. Y en cuanto a los premios, sí que podemos utilizarlos, pero recordemos lo que hemos dicho antes, que muchas veces lo que más les refuerzan son la atención de sus padres. Entonces, ¿qué premios utilizáis para el tema de los estudios? ¿Qué premios utilizáis? Los mimos. Un reforzador. Como le encanta, a mí, con besos, abrazos y que la burruque, no tengo otra que cuando no se porta bien o cuando va a hacer algo, ¿vale? Y que como no haga hecho un mimo, que te doy el doble de mimo, que te doy el doble de si te portas bien, el doble de mimos, te doy el doble y el triple. Venga, ¿qué otros premios se utilizan? Normalmente utilizamos más, a mí eso no me gusta lo de lo mismo, pero normalmente, o la atención, normalmente utilizamos más o chuche o regalitos de ropa. Reyes, final de curso. Y al parque, pero es que eso lo pasa con... No le recuerda, hay que buscar una versión. Pero yo sí, ya le Claro, es como lo que he dicho de los distractores. Es importante, pero no significa que porque tengamos un buen estímulo va a funcionar. Yo soy verdad que soy sincera que yo he pasado por todos esos. Primero de chuche, o que si te compro, que si te doy un regalito, o que te doy un detallito, yo he pasado por eso también. Hasta que he encontrado el de un niño. Hasta que lo he encontrado. Has encontrado que funciona más un premio que es gratuito. Fíjate. Fijaros, esto es psicología del trabajo. Eso de decir, si tú quieres, yo te compro algo, o yo te compro algo, pero amar, Mira, en psicología del trabajo se descubrió hace ya mucho tiempo. Se descubrió hace mucho tiempo que los trabajadores que más motivados estaban no eran los trabajadores. Y a matarla. Y después, ahora ya está muy grande y no me servía. Y ya he tenido que buscar, y ya pues lo que le fastidia es cómo sentarla en una silla o en el cuarto baño, en la casa de padre, que es con lo que menos se distrae, está ahí hasta no lo hizo. Cuando ya ella lo hace, tú también te quieres comer. Y cuando ya ella para de llorar y me llama, mamá, perdón, ¿por qué? Y ella me entiende. Yo le digo, mamá, perdón por hecho y por hecho. Mira, Modena, en psicología del trabajo ya se descubrió hace mucho tiempo que, un trabajador, no porque cobre más, está más motivado. Es decir, si un jefe quiere ahorrarse dinero, tú dile, eres un buen trabajador, sin ti no estaría la empresa, porque esa persona va a estar más satisfecha que uno que cobre más y no tenga eso. Lo mismo, aunque es importante lo que uno cobra, pero lo otro también. Lo mismo con nuestros hijos, ¿eh? O sea, podemos utilizar reforzadores porque son mucho más útiles. ¿Sabéis qué es lo que pasa con los reforzadores materiales? Que como estamos hablando de una motivación, como tenía yo aquí, el estudio es al final, es una conducta y como cualquier conducta, hay una motivación de fuera y de dentro, lo que hemos dicho antes del conductor. La motivación de dentro es la razonada, que para no tener un accidente, la motivación de fuera es el castigo, me vas a la multa, ¿no? Entonces, lo mismo a nuestros hijos, funcionar por motivadores responsables, porque es lo que hay que hacer,
porque es lo que quiero, o funciona porque me van a castigar porque no me queda otra. Sin embargo, cuidado, porque en motivación hay una premisa en psicología que los motivadores de fuera se comen a los de dentro. Es decir, si uno refuerza mucho una conducta, quitas, desde fuera quitas las pocas ganas que tenga desde dentro por hacerla. Os voy a poner un ejemplo de un experimento que se hizo en psicología en Francia, que es muy curioso, en psicología social, es que a unos jóvenes que tocaban el piano en la universidad, que tocaban por placer, imaginar a alguien que todas las tardes se juntan para tocar el piano y lo hacían gratuitamente, en el experimento se les propuso que les iban a pagar unos francos cada tarde que tocaran el piano durante un mes. Si a vosotros os pagaran por algo que hacéis ya todos los días, ¿estaréis contentos o no? Sí. Imagínate que te pagan. Estás tocando el piano y dices, mírate. Yo que tengo una experiencia propia. Yo hago muñecas de escucha, lo hago por hobby, porque me concentro en hacerla y me olvido de otras cosas. En el trabajo, pues se enteraron y empezó una compañera a encargarme. Ya se convirtió en una especie de obligación, porque claro, si yo te pagan, lo hago. Entonces, y de hecho yo hago manualidades porque me gusta y lo ¿Dejaste de hacerlas? No, sigo haciéndolas, pero ya dije que por compromiso no. Que si yo quería regalarla, la iba a regalar, pero lo haría a mi ritmo y porque lo hago así por con las manos. pero no, porque ya sé. Fijaros lo que les pasó a los estudiantes, lo que a ti. Ellos tocaban el piano y dijeron, te vamos a pagar por... pues perfecto, yo lo hacía igualmente, pues pagando. El experimento, ellos no sabían en qué consistía el experimento. El experimento acaba. ¿Sabéis lo que pasó en el... creo que fueron de 15 en 14? En el 99% de los casos, que les fue una pregunta un mes después y habían dejado de tocar el piano todos. Cosas que ya hacían ellos por voluntad, dejaron de hacerlas cuando empezaron a reforzarlo y luego se lo quitaron. O sea, la motivación de fuera se come a la de dentro. Si nuestros hijos ya tienen por dentro a veces un destello de que se ponen a estudiar lo que sea, si le premiamos demasiado, el día que no le premiemos, ¿qué va a pasar? Que lo hace. No van a hacer. Entonces tenemos que buscar una motivación que vaya también de dentro para afuera. Un refuerzo de otro tipo, no solo sea material, elogios, te voy a hacer tu postre preferido, te voy a colgar las notas aquí, estoy muy orgulloso de ti, te voy a mostrar atención, voy a pasar un día contigo, doble de cariño, lo que sea. Bueno, mira, si tu niño va a actividades escolares que le gusten al niño, si no lo hace bien, lo puedes castigar con el dedo mal. Claro, es lo que decía, ¿cómo es tu nombre? Javier, porque decía Javier, es un castigo negativo, tú estás jugando con algo que le gusta. Si tú no cumples lo que no te gusta, te quedarás sin lo que te gusta. Y es una arma poderosa que tenemos. Lo que pasa es que el castigo tiene que ser una cosa que tú puedas cumplir. Y que el niño se estimule, que diga, uy, me quedo sin tele un día, y tú digas, un día lo puedo tener sin tele. Si lo dice, te vas a quedar sin tele 2 semanas, eso no puedes cumplir. O te vas a quedar sin vacaciones y luego piensas, me quedo yo sin vacaciones también. Si no terminamos, vas a parte de obra. Mira, en la playa y dices, si no eres protegido, No puedes cumplir el objetivo. yo me voy a Tienes que buscar castigo que lo puedas cumplir. Por ejemplo, ¿cómo que van a la dirección y a hacer la tía que la prima? Si me voy a trabajar esa y me llevo por obligación, que lo que más le puede decir, pero le tienes que hacer. mira, tanto los premios como los castigos tienen que estar, no se pueden improvisar, tienen que estar bien pensados. No se pueden hacer en caliente, porque tú castigas en caliente, ¿qué es lo que pasa? Te quedas sin vacaciones, luego se lo tienes que levantar. Yo no quiero siempre solo un Yo le digo, me voy a pensar el castigo y el que me va a pensar ya, no, todavía no, se lo digo para la Vale, próxima, por otro día. pues mucho mejor todavía si el castigo está preinstalado, o sea, Antes de todo el preinstalado. Cuando se porta mal, sabe lo que no hay. Pero si sí, nosotros pensamos castigo, le podemos decir ya de antemano, ¿cómo te portes mal? exacto. Si es una lista de castigo, Es muy importante, tanto los retos como los castigos, que ellos vean la alternativa. Por ejemplo, el castigo que funciona muy mal y que es muy peligroso es ese castigo que no sabes cuándo viene. A lo mejor te castigan, a lo mejor no. O el castigo que no sabes por qué. En psicología se llama la indefensión aprendida. El típico,
guantazo que nos caía alguno y no sabían ni por qué. Eso es lo peor que se puede hacer en educación. ¿Y por qué me ha pegado? Porque uno aprende que a veces te castigan, pero no sabes ni por qué. Entonces es muy importante cuando castiguemos que le expliquemos por qué. ¿Por qué te estoy castigando? El material que os voy a dar pero ¿por qué te estoy castigando? ¿Cuál es la alternativa si tú hubieras hecho esto diferente? No te daría este castigo, no te lo daría. Y que lo sepan antes también. Si yo hago esto, como te dije, como te avisé, claro. Incluso a veces las normas es bueno establecerlas por escrito. Hay quien las pone en la nevera. Mirad, el no hacer los deberes en tiempo oportuno significa este castigo, no puedes ver luego la tele. Y aquí está, ¿verdad? Y lo llevas. Mira, ¿te acuerdas que lo escribimos aquí? Cuanto más clara esté la norma, es mejor luego, porque no es una cosa de improvisar, de hacer sobre la marcha. Aquí es inmediato también, sin aplazamiento. ¿Sabes lo que pasa con los castigos que se aplazan, por ejemplo? Ya cuando venga tu padre ya hablaremos, o cuando me voy a pensar, si ahora pasa mucho rato, cuando se infringe el castigo, se le quita algo que le gusta. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese momento ya el niño no está asociando la conducta mala con el castigo. Entonces es muy importante, por eso las multas de tráfico, de lo que se quejan, y por eso han intentado que te hacen una reducción si la pagas en el momento, que si funcionan realmente si tú la pagas en el momento. Porque si la pagas en el momento, tu cabeza asocia con tu infracción. Si la pagas un mes después, piensas que son unos ladrones, porque tengo que pagar, no sé qué, ni te acuerdas ni lo asocias con lo que has hecho. Más cosas, que tampoco quería explayarme mucho. 7 pasos que podemos utilizar para ayudar a nuestros hijos en los estudios. Y algo, de todas maneras, voy a mandar el material, que no os preocupéis, voy a mandar el material a Antonio para que lo tengáis en el APA y para que lo podáis repasar. Pero cosas que son imprescindibles y cada uno puede pensar. Me hubiera gustado poder haber hecho una dinámica, que nos hubiéramos preparado estos 7 puntos por grupos, pero tampoco, como no tenemos mucho tiempo, hemos empezado tarde, vamos a intentar cada uno pensar en qué de estos puntos uno puede mejorar en su casa, ¿vale? Entonces, cosas que podemos hacer para apoyar a nuestros hijos en los estudios, ya desde que son pequeños. Crear un buen ambiente de estudio en casa. Veo que estáis muy atentos porque os gusta, lo de los 7 pasos, la solución para dice, crear un ambiente de estudio en casa. Es normal, si no crea un ambiente de estudio en casa, o un hábito de estudio en casa, va a ser más fácil de que ellos entiendan de que es una cosa... O sea, en realidad el aprendizaje de nuestros hijos funciona mucho por imitación. De hecho, se plantea mucho el sistema educativo porque no está basado en la imitación, sino está basado en que un profesor enseña y ellos aprenden, ¿no? O unos contenidos que van en un libro y uno va aprendiendo. Pero la manera como natural que tenemos los humanos de aprender es de imitar. Entonces, ¿por qué aprenden tantas cosas que no ven? Pero, ¿por qué aprenden más lo que ven que lo que les deben quedar? Porque es como se transmite, ¿eh? Cuando uno le dice al niño, no digas mentiras, y luego le dices, ve, abre y di que no estoy. Claro, el niño, ¿qué es lo que va a aprender? Pues que a veces se puede engañar a la gente para conseguir cosas. Y son mensajes contradictorios que a veces les llaman, pero que aprenden por imitación. Os sorprendería ver cómo algunos niños reproducen fobias de sus padres, pero por imitación totalmente. Le cogen miedo a un perro porque ven que su padre hace. ¿Cómo? Mi hija ha desarrollado la fobia de la araña por culpa de ella. Por la mía. Le asusta la araña, pero la araña se muere. Porque ella se muere. Claro. Ellos imitan valores, buscan gente a quien. Ellos van por el mundo buscando gente a quien imitar. Pero no siempre es así, ¿eh? No siempre es así. El aprendizaje se basa en la imitación. Sí, Quiere decir que es uno de los pero hay conductas que tienen los padres que no la cogen los niños. Y hay conductas que tienen los niños que tampoco son de los padres. No, no siempre así. Pero digo que es una... De todas maneras, las conductas que tienen los hijos están marcadas por su genética, su manera de ser, y también están marcadas por el ambiente. Pueden ser de sus padres, pero en muchos casos son reproducciones. No sabemos hasta qué punto, pero en muchos casos reproducen conductas de otros, o de otros niños, o de cosas. De hecho, por eso los valores siempre muchas veces... Los abuelos son muy malos. Uno dice, quiero transmitirle valores, ¿no? Uno dice, quiero transmitirle valores a mi hijo y le intentas transmitir valores. Lo que no te das cuenta de que no solo tú le transmites valores a tus hijos. ¿Quién más le está transmitiendo valores? Toda la sociedad. O sea, tú estás hablando aquí de cómo fomentar el valor del esfuerzo del trabajo y ellos están viendo la tele
están viendo que ahora están viendo que han detenido a 4 políticos más por robar mucho. Y tú le estás diciendo, lucha y no digas mentiras y sé honrado y sé una persona de bien. Tu valor va por un camino, pero por medio de comunicación, ¿qué le estás diciendo? ¿Lo mismo? O tú dices, esfuérzate y trabaja. Claro. O tú dices, esfuérzate y trabaja. La niña cuando hay los anuncios te dice, mamá, eso es mentira, que sí. Eso me digo, se me olvidó, que es un anuncio de mentira. Claro, está. Pero quiero decir que reproducen valores en muchos sitios, reproducen muchos contravalores que tenemos también que entender que... Pero entendiendo que una de las maneras, no la única, pero una de las maneras que tienen de aprender es imitar, es bueno crear un ambiente de estudio en casa. Entonces, que hagamos esfuerzos por hacer actividades intelectuales en casa, ¿no? Que podamos, por ejemplo, yo aconsejo, podamos dedicar una noche entre semana a hacer la noche sin tele, por ejemplo, ¿eh? Hoy vamos a hacer la noche sin tele y todos nos dedicamos a leer algo. O sea, ¿qué? Castigo al padre. ¿Pero por qué castigo? O sea, ¿por qué castigo? Una noche sin tele y dice el padre, me estás castigando. Ah, castigo al padre. Entendiendo. Pero claro. Para hacer otra cosa, no castigarlo sin ver la tele. No, no es un castigo. No es un castigo. Es una actividad alternativa. Hoy vamos a leer todos. Estoy hablando de ambiente de estudio. Pues aunque sean 20 minutitos esta noche, yo voy a leer una cosa, tú vas a leer otra, un cuento que hemos cogido en la biblioteca y papá va a leer otra cosa, el periódico, yo qué sé. Entonces, es una manera de crear un ambiente de estudio, que vea que lo de coger un libro y empezar a empapárselo no es algo que tiene que hacer solo él. ¿Vale? Juegos intelectuales, uno También, mejor todavía. Pero es que como lo veamos como un castigo para nosotros, entonces ¿qué queremos? ¿Que lo vean bien él? Sí, yo cojo, porque en mi casa no la tele se ve. Siguiendo con la línea, los padres han de ir por delante en su afán por la cultura. Aprovechar lo que se llama las competencias básicas, significa aplicar el conocimiento para desarrollarse, competencias que tienen que tener en la vida. No, lo de las islas de las Amazonias, ¿no? Que es no del Caribe, ¿cómo era? La Polinesia, las islas de la Polinesia. Es un conocimiento, pero que si lo quisiéramos aplicar a la vida, pues imagínate, vamos a hacer un viaje por esas islas y vas a demostrar. Entonces pegáis unas vacaciones este verano por todas esas islas. Y entonces se las aprende, ¿no? Quiere decir, vamos a intentar utilizar el contenido, los ríos de España, ¿no? Pues ahora cuando vamos y pasamos por carretera por un río, ¿te acuerdas ese río de cada uno de qué río era? Que vean que es algo real. En las matemáticas vamos a comparar y vamos a ver cómo se cambia el dinero, cuánto me tienen que volver si es tanto. Estamos haciendo un lío práctico. Hay una exposición en el centro, pues esta tarde no sabemos qué hacer. En vez de ir al centro comercial, pues ahora cogemos y nos vamos a esa exposición cultural. O nos vamos a la biblioteca, que está, a lo mejor tenemos la biblioteca aquí al lado, nunca la hemos entrado en una profesora. Vamos a cogernos un libro cada uno. Ir por delante, ensafamos la cultura. Ellos van a imitar, ¿no? Fijaros, que en psicología siempre me pasa una cosa, ¿eh? Cuando los padres quieren conseguir algo, quieren cambiar algo en sus hijos. Cuando vienen a terapia me dicen, vengo a que cambies esto de mi hijo. Lo que no se dan cuenta, ya lo estamos viendo aquí, que para que cambien sus hijos, ¿quién tiene que cambiar? Para que tengan un interés por la cultura, primero tienen que tenerlo. Y aún así, muchos padres que les encanta leer, están todo el día leyendo, a los niños no les gusta coger un libro, ¿eh? Pero aún así, pero por lo menos que se ha hecho. Mantener una estrecha colaboración con el profesor, el tutor y con todo el centro educativo. Es muy importante que tengamos una buena relación. Muchas veces estamos como en nuestras trincheras, los profesores, la culpa los padres, la culpa los profesores o el sistema. Vamos a intentar colaborar más. Pensad también que el principal objetivo de los tutores de vuestros hijos, ¿cuál es? Que vayan bien, si es que pasan más horas que muchos de nosotros. ¿Verdad que pasan muchas horas con ellos? Entonces, si me decía un profesor hace poco de Vélez Málaga, me decía, si es que yo cuando se va el niño, a unos niños les cojo tanto cariño que me he hecho llorar al final del curso. Entonces, son ellos los principales interesados. Vamos a tener, venimos de mundos diferentes, pensamos las cosas diferentes.
tienen mucha carga y a lo mejor están muy acostumbrados que los padres vayan a ellos con una hacha, con la queja, con no sé qué, y que tú tienes que hacer, y que mi niño no sé qué. Entonces vamos a intentar tener una buena relación con él. Orientar a los hijos en el manejo de las técnicas de estudio. Como técnicas de estudio, aquí entendemos técnicas como saber organizarse el tiempo, que lo hemos dicho antes. Tienen que ellos saber cuánto tiempo disponen para hacer los deberes o cuánto tiempo disponen para estudiar y cómo se van a administrar cada ese tiempo. Porque es una habilidad a veces mucho más importante que saberse el tema. Eso es como cuando tienes un examen y no te sabes administrar el tiempo del examen y en la primera pregunta estás media hora y luego tienes que hacerlo todo corriendo. Entonces, si te sabes administrar el tiempo, tienes ya un plus ganado. Saber hacer esquemas, resúmenes, también. O sea, ¿y cómo se aprende a hacer esquemas y resúmenes? ¿Cómo se aprende? Haciéndolo. Es que no hay otra manera. Saber hacer esquemas. Saber subrayar un texto, la idea principal. Siempre, cuando les enseñemos, que busquen el verbo. El verbo normalmente tiene la idea. Y luego el sujeto. Y luego los complementos directos para entender qué es lo que pasa y que muchas veces ellos aprenden a leer, pero no aprenden a comprender lo que dicen. Que es una realidad. ¿Y sabes cuál es la técnica de estudio más importante? Que no está aquí. La técnica de estudio es como el instrumento que tienen los niños en el estudio. ¿Sabéis cuál es el instrumento más importante que tienen ellos? La lectura. Es decir, es verdad que es importante saber organizarse el tiempo, hacer esquemas, pero lo más importante de todo es saber leer y comprender lo que se lee. Entonces es algo que tenemos que dedicarle mucho tiempo y sobre todo en nuestras edades para que adquieran un buen nivel. Y si les cuesta un poquito más que el resto, que les demos un esfuerzo extra. A mí lo que me decían siempre, me acuerdo de cuando yo estaba en el instituto, era leer y comprender y después haz el resumen pero con tus palabras, cuando tú has entendido. Claro. En realidad te estás haciendo un comentario de esto, estás resumiendo lo que tú has comprendido. A veces no hace falta que tengan que hacer el comentario, que os lo expliquen, léelo y explícame lo que has leído. O hazlo y explícamelo. Porque al final creo que es de las cosas más importantes que pueden adquirir a esta edad. Un buen nivel lector, porque luego todo lo que tengan de déficit va a hacer que todo le cueste el doble. Entonces es una cosa muy importante. Y ahora que veo que muchos estáis apuntando, quiero que os apuntéis una película, por si queréis verla, que se llama El mundo en tus manos. Que si la queréis alquilar o bueno, espero que nadie se la descargue. No sé qué es el actor Denzel Washington. ¿Sabéis cuál es? El negro, sí. ¿Sabéis el que hizo? Hizo la de esa que pusieron. Se hizo varias. Esa es la de que secuestra un hospital para que vienen a su bebé. En tus manos. El mundo en tus manos. Fijaros, precisamente habla de una madre, de un caso real, de una madre que no sabe ni leer ni escribir y es de una familia negra. Y estos niños tienen muchos problemas de conducta. Es más, en aquel tiempo se segregaban mucho a los niños y estuvieron a punto de poner a estos niños en una clase de refuerzo especial para niños retrasados. Fijaros hasta qué nivel. Porque tiene una mala situación en casa. Pero esta madre se esfuerza y lucha y llega y consigue que uno de sus hijos sea el primer neurocirujano que es capaz de separar a dos, que fue capaz de, en un caso real, separar a dos siameses el cerebro, porque antes lo que tenían los siameses enganchados por el cerebro es que cuando los separaban se sangraban. Pues él desarrolló una técnica para poder recortar los vasos sanguíneos del cerebro y que no se desangraran. Fue el primero que fue capaz de hacerlo. Una persona que de niño... India, me parece que ¿Cómo? Que era India, creo, ¿no? Las japonesas no eran hermanas. Ah, creo que sí. Justo este neurocirujano en su colegio quería ponerlo con los retrasados. Y como su madre se esfuerza sin saber leer y escribir en fomentar la lectura en sus hijos. Les hacía cogerse un libro cada semana en la biblioteca y resumirlo. Ella se dio cuenta que la gente que leía mucho es la gente que luego socialmente tenía éxito en la vida y quiso fomentar eso en sus hijos. Entonces, es una buena película que recomiendo. Ya me contéis el próximo día. Venga, 5. Animando el estudio sin sermonear. Pues igual que tenemos que a nuestros hijos
saber administrarse el tiempo de estudio, nosotros tenemos que administrarnos el tiempo de educación. O sea, no podemos estar las 24 horas sermoneando con un tema como es el de los estudios, aunque tengan un problema en los estudios, tenemos que dedicar un tiempo y luego, ¿sabéis por qué? Porque si estamos mucho tiempo sermoneando, al final asocian los estudios con el tostón otra vez. ¿No? Cuando llegamos a cuando termine la acción, y lo puede ser, que muchas veces lo que dicen, no caemos en los errores que nosotros hacemos, no los corregimos, y entonces no hacemos el entrenamiento, pero es una pauta que al final conllevan a lo que vamos a hacer en familia. Entonces, bueno, voy a intentar no pegar con las chicas, es lo que tú dices, voy a intentar no cometer el mismo error, y voy a intentar... Venga, hasta luego. Procurando las ayudas pedagógicas oportunas cuando sea necesario. Es verdad que a veces ellos van a necesitar de manera excepcional una ayuda pedagógica, unas clases de repaso o alguien de la familia que les ayude. Podría ser, no tienen que ser siempre unas clases de repaso, podría ser un familiar, un hermano mayor o un tío o cualquier cosa. Pero estas ayudas deben de ser siempre extraordinarias. No podemos pretender que todo el ciclo formativo de nuestro hijo siempre haya una persona detrás para ayudarle a hacer deberes, una academia detrás para ayudarle en el inglés, una academia detrás, porque eso sería hacerlos flojos. Pero claro, entendemos que hay padres que dicen que si yo le quito esto, empieza... Claro, entonces lo que tenemos que, como la ayuda que le damos nosotros y con la ayuda que se la dejan, siempre que tiene que ser de más a menos y que luego ellos se autorregulen. Qué bonito, ¿eh? Mucho de... Perdón, una pregunta. ¿Y si no quieren aceptar esa ayuda? Por ejemplo, que hay niños que los padres le quieren poner, no es el caso de mi hijo, que yo le he puesto un refuerzo, que me lo he comentado con el refuerzo, la niña ha cambiado otra técnica y tal, y entonces dice, pero es que mi hijo no quiere aceptar esa ayuda. O el caso de la niña chica, no quiere aceptar ayuda de nadie, ni de la hermana, ni... Habrá que saber por qué no quieren esas ayudas pedagógicas. Porque tiene a tosiga la grande y piensa que le va a hacer lo mismo con la grande. Como yo me he visto ella de reunión y yo la diga no la veo. Sí, pero por tu culpa tiene que ir a las arañas. Venga, y por último, seguir el quehacer diario sin agobiar. Eso lo decía también la directora que estuvo el otro día en este tema en otra escuela. Que a veces nos agobiamos mucho. Tenemos que tranquilizarnos. Que ahora mismo no existe, en ninguno de vuestros casos, ya no lo digo directamente, en ninguno de vuestros casos existe un problema grave. Entonces ahora tenemos unas nociones, tenemos que intentar aplicar, pero tenemos que ser un quehacer diario. No vamos a cambiar el mundo en un día, ni se va a estropear el mundo en un día en este sentido. Tenemos que tener una constancia y no como muchos, que se preocupan mucho cuando viene el primer suspenso, pero luego se despreocupan cuando pasan un par de semanas. No se trata de eso, se trata de seguir un quehacer diario. Y que poco a poco podamos construir algo que en estas edades es importante, y es que manejen algunas de las técnicas de estudio y que sean habilidosos y competentes en el tema de los estudios. Cada uno con sus singularidades, con su manera de ser, que tenemos que ir conociendo y tenemos que ir respetando. Muy bien, pues lo dejamos aquí, con esto y un bizcocho. Ya ha pasado la hora y media y me he pasado 10 minutos. Espero que os haya pasado rápido. A mí también ha sido un placer conoceros. Que entendáis, que hemos planteado algunas cuestiones, hemos dado pinceladas a otras, pero que ahora cada uno de nosotros tiene que llegar a casa y como digerirlo, ¿no? Vamos a rumiarlo, como hacen las rocas, lo vamos a rumiar para que lo lleguemos a hacer niveles de conocimiento y aplicarlo a nuestros propios. ¿Vale? Pues con esto y un bizcocho nos vemos en enero o en febrero, cuando ya decidan, y que espero